El COE Nacional aprobó los planes piloto de 204 instituciones educativas fiscales y 12 universidades e instituciones superiores. Su retorno a clases presenciales podría aplicarse a partir del 18 de enero de 2021. La situación epidemiológica que atraviesa el país a inicio del próximo año será determinante para que 204 escuelas fiscales y 12 universidades e institutos apliquen su plan piloto para el retorno progresivo de clases presenciales. Así lo resolvió el COE Nacional en su sesión permanente del miércoles 16 de diciembre. El inicio podría ser el 18 de enero siempre y cuando las condiciones epidemiológicas del país así nos permitan. Si es que las condiciones epidemiológicas del país se complican, obviamente este inicio de estos pilotajes debería postergarse. En la lista de universidades constan la Escuela Politécnica Nacional, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo. Que se suman a 5 que ya habíamos autorizado. Tampoco es que van todos los estudiantes, se cumple justamente el protocolo, que son el 30% del aforo, que tenga el distanciamiento de 2 metros, obligatoriedad de la mascarilla, de lavado de manos. Con la finalidad de evitar un incremento de contagios, además se negó la solicitud presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol con respecto a permitir un 30% de aforo en los partidos del Campeonato Nacional Segunda Categoría y la Superliga de Fútbol Femenino. Ninguna intendencia a nivel nacional otorgará permisos para este tipo de eventos. Solicitarles a los COEs cantonales que nosotros trabajemos en una misma línea de acción con una visión de manejo y de minimizar los efectos de la crisis. El COE Nacional se reunirá de forma presencial el próximo martes 22 de diciembre para adoptar nuevas resoluciones. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un médico ecuatoriano residente en Estados Unidos recibió la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Él ya está en la lista para recibir la segunda dosis en las próximas semanas. De esta manera se convirtió en el primer ecuatoriano en ser vacunado. A continuación nos cuenta su experiencia. Estados Unidos es uno de los países que ya suministra la vacuna contra el coronavirus a su personal médico. El pasado lunes, la primera en recibir la dosis fue Sandra Lindsay, una enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Judío de Long Island en Nueva York. Desde entonces, la campaña se extiende a todos los estados y en la Florida se inoculó ya a los médicos del Jackson Memorial. En este grupo está Ricardo Caputi, un médico ecuatoriano, clínico endocrinólogo. Como te imaginarás, Joana, fue una celebración en todo el hospital. Nos habían enviado correos electrónicos hace algunas semanas, pero obviamente estábamos un poco escépticos hasta que no veamos la vacuna físicamente aquí. Y de un día para otro nos llegó un correo para registrarnos para recibir la vacuna y llegó aquí el día lunes de esta semana, y el día martes uno hace una fila. Yo estuve 10 minutos antes. Caputi nos cuenta más de su experiencia. A la hora fijada para la vacunación, ingresó primero a una habitación donde se le consultó sus alergias y luego fue llevado al cuarto de vacunación. Sabes que la vacuna es exactamente igual a la vacuna de la influenza, que es el flu shot. Es finita, pequeña, sientes un pequeño pinchazo. Sabes que sí sientes un poco de un líquido, pero no sentí que estaba a ninguna temperatura fría, como yo me imaginé. Como sabrás, estas vacunas se tienen que mantener a menos 70 grados centígrados y pensé que iba a estar frío, pero en realidad lo sentí a temperatura ambiente. Y si hubo dolor después de la inyección, esto fue lo que nos dijo. En ese momento no sentí nada de dolor. Lo que sentí fue después de 5 a 6 horas, sí empecé a sentir un poco de adormecimiento y un poco de molestia, le llamaría yo. Tanto dolor en el brazo izquierdo. Y eso me duró, yo diría, unas 24 horas. Tras recibir la primera dosis, llenaron su cartilla de vacunación y debió esperar entre 15 y 20 minutos en observación. Solo para asegurarse que no tengas ninguna reacción alérgica severa, en el caso de que necesite alguna intervención médica. La vacuna de Pfizer requiere de 2 dosis, por lo que él ya está en la lista para recibir la segunda vacuna en las próximas semanas. La verdad, al comienzo sí estaba un poco con ansiedad, porque pensé que me iba a dar quizás alguna reacción alérgica, pero hasta ahora han pasado 48 horas y me he sentido excelente. Solamente un poquito de dolor en el brazo izquierdo, que es normal con cualquier vacuna, pero nada del otro mundo. Joana Ramos, 24 horas. En el futuro, los municipios, universidades y la empresa privada sí podrán intervenir en la vacunación contra el COVID-19.
Si bien el ministerio reiteró que en una primera fase será imposible, abrió la posibilidad de que puedan hacerlo después si cumplen con algunos parámetros. Ya lo sabemos, la vacuna será gratuita, distribuida y aplicada por el Estado, al menos en las primeras fases, pues la posibilidad de que la empresa privada, municipios y universidades intervengan en el futuro no está del todo cerrada. Yo creo que en un momento sucesivo se debe dar la oportunidad de enmendar eso para dar la oportunidad a la empresa privada, a las universidades, a los mismos GATS, a las alcaldías, de poder utilizar la vacuna, siempre y cuando, y ahí viene el tema de seguridad, se cumplan todos los requisitos de cadena de frío, de capacitación, de que la bodega esté monitorizada, etcétera, etcétera. El ministro Ceballos no quiso ahondar en el tema, pues al momento no es una realidad, solo una posibilidad. Lo real actualmente es que el proceso de vacunación quedará en manos del Estado. Pero ¿qué debo hacer para recibir una dosis? Así ocurrirá todo. El Ministerio de Salud ya tiene nuestra base de datos, tiene el registro de empadronamiento del Consejo Nacional Electoral, pues solo se vacunará a las personas mayores de 18 años. Cuando comience la vacunación masiva, se hará una convocatoria a través de WhatsApp, mensajes de texto o a través de un call center. También la población deberá llenar una encuesta, es decir, contestar preguntas sobre si, por ejemplo, tiene algún tipo de alergia, está embarazada o ha tenido COVID. Es decir, el propio ciudadano proporcionará esta información. Finalmente, el candidato escogido para vacunarse recibirá un mensaje para agendar su cita, para lo que se usará el número 171 o la aplicación telefónica que se desarrolló para notificar sobre los contagios de COVID. Una vez que se tiene eso, entonces ahí le va a decir usted califica o no califica, porque si usted contestó a esa pregunta, a eso me refiero con historia clínica, de que ha tenido el PCR, le van a decir no puede vacunarse. Es importante saber que no podrán vacunarse personas con trastornos de coagulación o que estén recibiendo tratamientos anticoagulantes, tampoco mujeres embarazadas, quienes tengan alergias graves, quienes ya se hayan contagiado de COVID, personas inmunodeprimidas, es decir, que estén atravesando por algún tipo de tratamiento oncológico, y menores de 18 años. Si bien la primera vacuna se pondrá en enero, la vacunación masiva, que podría incluirlo a usted, iniciará a finales de marzo. Dayana Monroy, 24 horas. Un amplio recorrido en el desarrollo de medicamentos y el reconocimiento de la comunidad científica avalan el trabajo de varias de las farmacéuticas que han conseguido desarrollar vacunas contra el COVID-19. 2 especialistas llaman a la ciudadanía a confiar en la ciencia. Que el escepticismo se combate con información, coinciden los epidemiólogos e investigadores Rodrigo Enríquez y Andrea Gómez, quienes aseguran que la ciudadanía debe darle un voto de confianza a la ciencia. Pues tras el desarrollo de las vacunas están farmacéuticas y profesionales que han recibido el aval de la comunidad científica internacional. Por ejemplo, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, el desarrollo está liderado por el doctor Andrew Pollard y que ha tenido amplia experiencia en el desarrollo de vacunas contra la meningitis. La vacuna rusa, la Sputnik 5, la lideran el doctor Denis Logunov y Alexander Ginsburg. Y ellos tienen experiencia desarrollando vacunas para el ébola, para el MERS. Que haya quienes les resulta extraño el tiempo relativamente rápido en el que se han aprobado algunas vacunas. Explican que no solo se trata de que varias de ellas partieron de investigaciones y pruebas ya adelantadas, sino además que muchos proyectos han recibido financiamiento como nunca antes. Han sido más rápidos porque hay un aporte económico bastante fuerte a nivel mundial y por otra parte los procesos administrativos que para otras vacunas eran mucho más largos, en este momento también se acortaron. Y para evitar que el temor infundado se siga propagando, creen que hay que reemplazar las noticias de redes sociales por bibliografía científica y reportes especializados. Para nosotros que estamos en parte de la academia, de la ciencia, un voto de confianza es cuando se publica en una revista científica, por una parte, y cuando se publican los análisis por parte de las autoridades sanitarias. Con dicha información se evitan extremos, cree Enríquez, en referencia a quienes desconfían de la vacuna. Y en la otra orilla, aquellos que creen que con el inicio de las campañas de inmunización ya no hay peligro. Y recién empezamos 2 capítulos más que nos faltan, que son la autorización para su uso en los diferentes países y la vigilancia del efecto de las vacunas en la población. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Más noticias, amigos. Les contamos, a través de su abogado, los consejeros electorales Pita y Verde Soto denunciaron en la Fiscalía a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral por el presunto cometimiento de delitos de prevaricato y obstrucción del proceso. Mientras tanto, ese tribunal fijó fecha para la audiencia dentro de la denuncia contra los consejeros. La pugna entre las instituciones de la función electoral sube de tono. Los otrora consejeros de minoría, Pita y Verde Soto, denunciaron a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Para esto, su abogado acudió a la Fiscalía General del Estado. Estamos interponiendo una denuncia en contra de los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral por los delitos de prevaricato y de obstrucción de un proceso electoral. Según ellos, los jueces incurrieron en los delitos al emitir sentencia y determinar reparación integral en favor de justicia social. El prevaricato lo cometieron en el momento de la emisión de la sentencia y en el momento de determinar una reparación integral, que significa cambiar el calendario electoral. Esto se presentó ante la justicia ordinaria, por lo cual se incluye un procedimiento previo, como lo explica este experto en materia electoral. Es una autorización que se requiere por el hecho de que tanto los consejeros del CNE como los jueces del Tribunal Contencioso Electoral tienen un fuero en virtud de la persona, en virtud del cargo que ellos tienen. Se trata del mismo procedimiento para los consejeros del CNE que fueron denunciados penalmente por justicia social. Por esto, la Corte Nacional de Justicia informó sobre la consulta presentada por la Fiscalía General del Estado en cuanto a la procedencia de iniciar una investigación previa en contra de autoridades del Consejo Nacional Electoral. Esta presidencia se encuentra trabajando conjuntamente con la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en el criterio jurídico correspondiente. Sin embargo, tanto esta causa como la de desacato en justicia ordinaria podría tomar varios meses. Mientras tanto, en el Tribunal Contencioso Electoral se tramita una infracción de carácter electoral. Según este documento, ya está en proceso de citación y el 26 de diciembre tendrá lugar la audiencia de prueba y alegatos, para la cual no se requiere autorización previa. De la denuncia por la infracción electoral deviene la audiencia. Esa para el 26. Es dentro de esa causa. Sí puede venir la resolución por parte del Tribunal Contencioso Electoral con la destitución. Y tras la citación, los consejeros electorales pueden presentar su descargo. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La posibilidad abierta por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, de cambiar la fecha de la primera vuelta no sería posible debido a que podría incurrir en la nulidad del proceso electoral. Esto causa mayor inseguridad jurídica y desconfianza en la autoridad electoral. Fue el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, quien habló de la posibilidad de cambiar la fecha de la primera vuelta electoral, aun cuando la presidenta había dicho que no era factible. En un supuesto caso, mover la primera vuelta en una semana o en 2 semanas. Le voy a pedir al señor vicepresidente que lea atentamente lo que dice el artículo 143 de la ley electoral, que puntualmente dice: se declarará la nulidad de las votaciones en los siguientes casos. Primero, si se hubieran realizado en un día y hora distintos del señalado de la convocatoria. Así explican expertos electorales que pretender cambiar la fecha sería ilegal e inconstitucional. Porque podríamos caer en causales de nulidad de elecciones y de votaciones. Usted tiene la presidenta que un día dice que no hay cómo cambiar las fechas de elecciones y tiene al vicepresidente al otro día diciendo que no, que él sí ve viable que se puedan cambiar las fechas de elecciones. Entonces no se puede hablar ligeramente así. Y además, de acuerdo con Medardo Oleas, no se trata únicamente de hacer un cambio en la convocatoria a elecciones. Tendrían que dejar sin efecto eso, tendrían que cambiar todo el calendario electoral. Y entonces estamos ante un hecho inaudito, inédito, generado simplemente para favorecer a ciertos actores políticos, y eso no lo podemos aceptar. Esto, dice Daniel González, causa inseguridad jurídica y más desconfianza en el proceso. La ley establece una sola convocatoria. Esa convocatoria ya ha generado derechos a organizaciones políticas y nos ha generado también derechos a los ciudadanos para ir a sufragar el 7 de febrero. Sobre esa fecha hay un sinnúmero de parámetros administrativos y legales y constitucionales. Se ha mencionado en varias ocasiones que las fechas escritas en piedra son la posesión de asambleístas el 14 de mayo y la posesión de presidente y vicepresidente el 24 de mayo. Sin embargo, una vez realizada la convocatoria, modificar otras fechas del calendario, ratifican los expertos, sería inconstitucional. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Por disposición judicial, el Consejo de Participación Ciudadana deberá consultar a la Procuraduría General del Estado sobre el proceso para reemplazar a un vocal de la Judicatura que renunció en noviembre pasado.
La titular del organismo cuestiona la decisión. Un poco más de 3 horas después de que el Ejecutivo presentó una medida cautelar, la jueza titular de la Unidad Judicial Civil con sede en Iñaquito dispuso dejar sin efecto las resoluciones adoptadas en la sesión extraordinaria que el Consejo de Participación Ciudadana convocó el pasado miércoles. En ella, con 7 votos a favor, es decir, con la aprobación de la totalidad de sus miembros, el organismo resolvió consultarle a la Corte Constitucional sobre cuál es la vía para reemplazar al vocal de la Judicatura, Jorge Moreno, que renunció en noviembre pasado. Pero a la par de esa reunión, el Ejecutivo presentó una medida cautelar que fue aceptada y en la que se le ordena al Consejo de Participación Ciudadana que esa consulta se la haga a la Procuraduría General del Estado y ya no a la Corte Constitucional. Sofía Almeida es la titular del organismo. Yo estoy haciendo las consultas necesarias a mis asesores jurídicos, pero cuando entiendo que una medida cautelar es de una persona hacia el Estado, no de institución a institución, y que esto podría ser una interferencia de funciones. Extraña que disponga que sea la Procuraduría General del Estado una entidad que es el abogado del Estado, cuando la Corte Constitucional es quien debe absolver las consultas. Almeida asegura que el organismo que preside no puede resolver por fuera de las decisiones tomadas por el transitorio, cuyos integrantes conformaron el actual Consejo de la Judicatura tras recibir ternas de 5 organismos y funciones del Estado, entre ellas el Ejecutivo. El Consejo de Participación Ciudadana propone que Elsie Celi, actual suplente del vocal Fausto Murillo, mocionado en su momento por la Asamblea Nacional, sea quien ocupe la silla vacía, mientras el Ejecutivo pide que ese nombre salga de una nueva terna que ya fue enviada, en un tema donde aún no hay acuerdos, pero sí disposiciones judiciales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ecuador se prepara para la llegada de la vacuna contra el COVID-19, pero ¿cuál es la logística detrás de una vacunación masiva? Tomás Chufardi nos va a contar en nuestro reportaje a fondo de hoy. Hola, Tomás. Así es, Milton. Tras la aprobación de la ARCSA para que la vacuna Pfizer-BioNTech pueda ser administrada y distribuida en el país, surgen muchas preguntas. ¿Cómo se la va a transportar? ¿Habrá suficientes jeringuillas y algodón? ¿Alcanzará para todos? Son dudas que se replican en todos los países del mundo ante una situación sin precedentes. Millones de personas quieren estar protegidos contra el COVID para volver a vivir una vida normal. Veamos. El ministro de Salud marcó ayer un punto de quiebre en el desarrollo de la pandemia al anunciar la luz verde para el ingreso de la vacuna contra el COVID-19 al país. ARCSA ha aprobado en la noche de ayer para que la vacuna Pfizer-BioNTech pueda ser administrada, pueda ser distribuida y administrada en el Ecuador. Esta es una gran noticia. Lo único que falta es que llegue la vacuna. Es sin duda una noticia esperanzadora, pero no basta con que la vacuna llegue al Ecuador, ya que la logística detrás de esta vacunación masiva implica un esfuerzo y coordinación sin precedentes, empezando por el propio fabricante, que tiene una inmensa presión por atender la demanda mundial de medicamento. El primero es conseguir producir a escala y hacerlo lo más rápido posible, porque somos conscientes de que cada día cuenta. Cuanto más rápido seamos capaces de suministrar nuestra vacuna, pues más vidas salvaremos y más rápido podremos reactivar nuestra economía o abrazar a nuestros seres queridos. La farmacéutica estadounidense anunció que podrá producir 1.300 millones de vacunas en 2021, una cifra gigante, pero que no alcanzará para cubrir la población mundial. Pfizer seguramente va a poner toda su capacidad logística a tratar de fabricar, pero no va a poder dar abasto. Otro de los retos es coordinar con cada gobierno para que la vacuna sea bien administrada. En Ecuador existe un acuerdo inicial para la llegada de 2 millones de dosis. Estamos hablando de 2 millones de dosis, que significa 1 millón de pacientes, porque cada paciente necesita 2 dosis. Pero las vacunas llegarán de manera progresiva, porque no existe la infraestructura para manejar tanto medicamento. No está claro cómo va a ser el proceso de distribución de esos 2 millones de dosis. Si nos llegaran los 2 millones de dosis de una sola, nos matan, porque el Ecuador no tiene capacidad para poder responder frente a esa magnitud de producto. El gobierno planea además importar vacunas de otros laboratorios cuando sean aprobadas y así lograr vacunar a un total de 9 millones de personas, que equivalen más o menos al 60% de la población. Entonces son aproximadamente 9 millones de personas
para lo cual se importarán 18 millones de dosis, 2 por vacuna. El proceso de almacenaje, transporte y aplicación de la vacuna requerirá de alianzas público-privadas, adaptación de infraestructura y capacitación de personal. El gobierno destinará $200 millones para la adquisición de la vacuna y la logística que demanda su aplicación. Tendremos que capacitar entre 15 y 20 mil personas, adicionalmente a las que ya están capacitadas para vacunar, de manera de cumplir los objetivos. Van a necesitarse materiales, torundas, alcohol, jeringas, porque la inyección va a ser una inyección de cada una de las dosis a nivel intramuscular. Toda esta logística tendrá que hacerse en acompañamiento del fabricante, con la idea de que la aplicación de la vacuna sea efectiva. Es correcto, estamos haciendo un trabajo, una colaboración muy estrecha con los gobiernos para poder diseñar esas soluciones ya locales para darle un buen uso a nuestra vacuna una vez que llegan los viales al país. De acuerdo a las previsiones del gobierno, la vacunación masiva podría empezar en los meses de marzo o abril del 2021, pero vacunar a 9 millones de personas tomará prácticamente el resto del año. Pero si vacunáramos 30,000 personas durante los 30 días del mes, son 900,000 personas en un mes. Si el Ecuador aspira a vacunar al menos 8 millones de ecuatorianos, eso nos lanza automáticamente 8 meses de vacunación. Es por eso que no podemos bajar la guardia. Vacunados o no, el virus se mantendrá como una amenaza. Con la vacuna no tenemos certeza de qué tanto tiempo va a durar esa inmunidad, número 1. Número 2, todavía no está descartado que pueda existir la reinfección. La mascarilla, el lavado de manos y el doloroso distanciamiento social seguirán siendo parte de nuestras vidas. Pero eso sí, que le quede claro al virus COVID-19 que sus días están contados. Tomás Chufardi, 24 horas. Los expertos coinciden en las proyecciones. Todo el 2021 será un año de vacunación y al mismo tiempo de cautela. Las mascarillas y el distanciamiento social seguirán siendo parte de nuestras vidas, porque sería muy triste ser parte de una tragedia cuando ya hay formas concretas de evitarla. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Gracias por la información. Y con actividades restringidas impuestas por la pandemia, Cuenca se apresta a despedir el 2020. Actividades como el Pase del Niño Viajero, uno de los eventos más grandes que tienen los cuencanos para este año, quedan suspendidos. Actividades como el Pase del Niño Viajero, que cada 24 de diciembre convoca a miles de personas de todos lados, este año por la pandemia fue suspendido, aunque ya hay una opción. Hemos dividido más o menos en 20 sectores la ciudad, por donde el niño pasará en el papamóvil y de esa manera las familias cuencanas podrán experimentar la cercanía del Niño Jesús y la bendición especial que nos trae en Navidad. Otro de los eventos tradicionales, como el concurso de años viejos, tampoco se podrá realizar. Para evitar eventos de concurrencia masiva, los controles que se anuncian serán estrictos. Permanentemente estamos recibiendo en la Intendencia denuncias para intervenir en locales por temas de incumplimiento de aforo y también por actividades clandestinas, como también el incumplimiento a los horarios de funcionamiento. A pesar de las restricciones, existe un sinnúmero de actividades que puede realizar en Atenas del Ecuador, como visitar museos, iglesias, comprar artesanías, caminar por las iluminadas calles o simplemente observar el árbol de Navidad más grande del país. Cuenca fue declarada Ciudad Mundial de la Artesanía, sabemos la calidad de artesanos que tenemos y queremos invitarte a que hagas este año una diferencia y que apoyemos a la reactivación local. Este sin duda será un diciembre diferente. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.